Recuerdan que habíamos hablado básicamente de dos problemas. Uno era la especie de búsqueda, digamos, que un poco atacamos con esto de recortar las historias hasta una cantidad n. Y después, por supuesto, la búsqueda va a quedar mucho más reducida. Y también habíamos hablado de que otro de los problemas era estimar esas probabilidades. Por más que estén recortadas o no, teníamos que poder estimarlo. Entonces, vamos a ver un primer enfoque intuitivo que en muchos casos es el que se utiliza, con las salvedades que vamos a ver después. Lo primero que yo me puedo preguntar es cómo calcular la probabilidad de que venga una palabra dado nada, o sea, no conozco nada, cuál es la probabilidad de que me digan tal palabra. Entonces, lo que podemos hacer es contar la cantidad de veces que apareció la palabra W sub i en todos los datos que tenemos para estimación, entrenamiento, en todas las, yo les decía, las colecciones de diarios de los últimos 5 años, y esa cantidad de veces la dividimos por la cantidad total de palabras. Entonces ahí tenemos una proporción de palabras directa que me da alguna aproximación a la probabilidad de que, si yo no sé nada, aparezca esa palabra W sub i. Si pasamos a una historia ya de 1 hacia atrás, o sea, una bigrama, queremos saber cuál es la probabilidad de que aparezca la W sub i, dado que sabemos que antes la palabra que ocurrió o que apareció era la W sub i menos 1. Entonces, en ese caso, lo que podemos contar es cuántas veces apareció esa secuencia o esa historia, la historia W sub i menos 1, W sub i, y dividir por cuántas veces apareció la palabra W sub i menos 1. Es decir, yo digo el avión, entonces yo estoy pensando en cuál es la probabilidad de que venga la palabra avión, esa sería el W sub i, dado que la palabra anterior fue el. Entonces, ¿yo qué hago? Cuento en toda mi base de datos esa de diario cuántas veces encuentro el avión. Pero eso así solo no me sirve, porque después de él puede venir el caballo, el árbol o el cualquier cosa. Entonces eso lo tengo que dividir por la cantidad de veces que apareció él. Y eso me va a dar, sabiendo que apareció él, cuán probable es que aparezca el avión. Si resulta que en el texto que tengo aparecía muchas veces el avión, bueno, va a ser un número alto, cercano a 1, y si no, será el número que será. Esa es una idea muy intuitiva de esta cuenta que hacemos, de estos conteos que hacemos. Y algo muy parecido podemos hacer con las trigramas. Podemos contar ahora las trigramas, o sea, las 3 palabras consecutivas, dividido la cantidad de veces que apareció la historia de 2 palabras. Ya están viendo que se empieza a hacer cada vez más fino el análisis, cada vez más finas las probabilidades, y uno ya se empieza a imaginar de que estos números pueden ser muy grandes, estos números ya son más acotados, más chicos, y estos números son mucho más chicos aún. Es mucho menos probable que yo encuentre 3 palabras y cuántas veces puedo contar esas 3 palabras juntas. O sea que a medida que yo aumento el nivel de detalle, me empiezo a quedar sin casos para contar. Ese es el problema esencial que vamos a analizar dentro de un rato. Para el caso general, yo puedo ponerlo en estos términos. Puedo decir que voy a contar la historia de la palabra i de n elementos, y después la palabra i dividido la cantidad de veces que ocurrió esa historia. Y eso directamente me da una forma de representarlo genérica para cualquiera sea el número de grama que estoy utilizando. Ahora bien, como ya venía anticipando, no todas las historias que yo pueda elegir, incluso aún historias que yo puedo considerar son posibles en el idioma en el que estoy tratando, no todas las historias las voy a encontrar en mi base de datos. La base de datos puede ser porque sea pequeña o a lo mejor es grande, pero yo estoy buscando historias muy particulares. Ni hablemos de historias que directamente no son factibles
en el idioma, pero que alguien las podría pronunciar y el reconocedor tendría que ser capaz de codificarlas, ¿no? Entonces, en ese caso, hay distintas corrientes o distintas propuestas, de las cuales vamos a mencionar dos. Hay más propuestas acá que se utilizan. Y estas dos no quiere decir que utilizando una no utilice la otra. Se utilizan también en combinación. Una es utilizar clases de equivalencia. Las clases de equivalencia son agrupamientos de palabras de acuerdo a algún tipo de criterio de similitud, y una vez que uno las agrupa, ya considera eso como si fuera una sola palabra. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, si dice el gato o el gatito, bueno, lo cuento igual como si fuera todo el gato, y agrupo eso y lo considero una misma historia, una misma conexión. Y la otra alternativa es lo que se conoce como suavizado de enegramas, que básicamente consiste en estimar de alguna forma, con la información que tengo, las probabilidades para las historias que no tengo efectivamente. Inferirlo, estimarlo de otras historias que sí tengo, que sean parecidas, y tratar de, a partir de las probabilidades de esas, sacar la probabilidad de las que me faltan. Vamos a ver otra forma de representar esto, que es a través de las clases de equivalencia. Particularmente para cuando hablamos de enegramas, ya estuvimos haciendo una equivalencia. Dijimos que todas las historias de orden o de longitud arbitraria y -1, que podría ser cualquier historia hasta llegar al principio, hasta la primera palabra que se pronunció, las íbamos a cortar en n. Esta es una forma de hacer una equivalencia o de recortar las historias, haciendo que muchas historias que son diferentes, si yo las considero desde el principio, luego de aplicar el truncado por enegrama, pasen a ser iguales. O sea que agrupé un montón de historias en función de cuáles fueron las últimas palabras, las n últimas palabras. O sea que este es un método de equivalencia o de agrupación claramente determinístico, y esto lo podemos representar de una manera más general como una clase de equivalencia de enegrama. Entonces yo puedo pasar de las historias completas a las historias truncadas en n. Este es un ejemplo donde se asocian las enegramas a un tipo de equivalencias. Entonces, para el caso general, yo puedo tomar ese mapeo a una clase de equivalencia que es deseable que el tamaño sea menor que el total de palabras, ¿no? Entonces, estos mapeos, ¿cómo definirlos? Una manera es definirlos de manera determinística o predeterminada, o incluso podría ser basada en el conocimiento del dominio. En este caso yo les dije algún ejemplo cuando hablábamos de el gato o el gatito. Entonces yo puedo agrupar palabras por el género, por morfemas o por el número. Puedo considerar, por ejemplo, los singulares y los plurales con el adjetivo correspondiente, los puedo agrupar. Entonces puedo hacer grupos de palabras predefinidos que funcionan como una sola palabra dentro de la enegrama. O sea que funcionan como un solo nodo, para el cual, como un solo W sub i, para el cual hay que calcularle la probabilidad. Y las historias, por supuesto, también están definidas en función de eso. Esa es la forma de hacerlo determinísticamente, o se podría decir hecho a mano. Y la otra es utilizar algoritmos para aprender esos grupos automáticamente a partir de los datos. Un caso típico podría ser utilizar un algoritmo de clustering. Agrupar las palabras que generalmente funcionan igual, trabajan igual, tienen el mismo antecedente, y utilizar esos grupos para después calcular con más cantidad de datos las historias. Esto tiene una desventaja, que es que una vez que yo agrupo esas palabras,
se hacen probabilísticamente indistinguibles. Ya no puedo saber o no puedo asociar una probabilidad diferente a el gato o el gatito. Simplemente el modelo de lenguaje me va a decir que está él y que está gato o gatito, pero no me va a decir cuál. Quizás le estoy tirando de esa manera el problema de terminar de definir si era gato o gatito al modelo acústico. Entonces, yo me puedo preguntar, ¿y si aún así, haciendo estos grupos y todo, tengo el problema de que todavía no consigo la cantidad de historias necesarias para hacer una buena estimación? O lo puedo plantear de otra manera. Bueno, digamos que no quiero armar estos grupos, aunque se utilizan mucho, pero no quiero armar estos grupos porque es muy costoso o porque no tengo la información de dominio suficiente. ¿Qué puedo hacer todavía para evitar el problema de las historias vacías o no encontradas? Entonces, ahora sí viene el suavizado de las gramáticas.